Buen día, Mario. Esta semana iniciaremos una serie de columnas que analizarán distintos aspectos del proyecto de reforma del Código Civil, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso de la Nación. El Código Civil argentino aparece por primera vez a mediados del siglo XIX, casi concomitantemente con el dictado de la Constitución Nacional. Nace con nuestra nación y con nuestro Estado, porque sus normas son imprescindibles para la vida en sociedad. Gran parte de lo que usted hace en su vida diaria está reglamentado en el Código Civil. Sus derechos y obligaciones dependen en gran parte de los derechos y obligaciones que le atribuye y le impone el Código Civil. Si bien fue modificado en numerosas oportunidades por leyes aisladas emanadas del Congreso de la Nación, la única reforma general sucedió en 1969 con el dictado de la Ley 17.711. Es el instrumento más importante para la seguridad jurídica. Por eso es necesaria su estabilidad y permanencia. Y es también el instrumento legal más importante que regula las relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas y esposos. Los derechos que nos corresponden como propietarios de nuestras casas, autos, motos, bicicletas, tierras, etc., están regulados en el Código Civil. Los derechos y obligaciones que nos corresponden cuando contratamos una obra o servicio están en el Código Civil, y así muchas cosas más. En una reforma del Código Civil, el legislador podría borrar de un plumazo nuestros derechos de propiedad, podría quitarnos a nuestros hijos. A través de este instrumento, el legislador podría disponer quién tiene derecho a vivir y quién no, y quién puede morir en determinadas circunstancias o quién debe tolerar y esperar. Este código es dictado por el Congreso de la Nación, de manera que lo que en él se dispone implica que luego no puede ser cambiado por las provincias. Es decir, tiene mucho que ver con nuestro federalismo. Nuestros legisladores deben preguntarse y debatir en profundidad si el tratamiento legal de la propiedad, de los contratos y del matrimonio, solo por nombrar algunos de los aspectos que involucra la reforma del Código Civil, en Argentina debe ser monopolizado por el Estado Nacional a través del Congreso de la Nación, o si algunos aspectos deben dejarse bajo tratamiento de las provincias. Por ello, aun cuando consideramos importante actualizar el Código Civil, también creemos que el gobierno no debe apurar el tratamiento de esta reforma. De la misma dependerá el ejercicio de nuestros derechos como padres, como esposos o esposas, como hijos, y dependerá también el ejercicio de nuestro derecho de propiedad. Conjuntamente con las leyes laborales, el Código es uno de los primeros instrumentos legales que los inversores revisan antes de invertir en Argentina. Finalmente, existe un punto de vital importancia a la hora de analizar la reforma. La pregunta que nos hicimos en reiteradas oportunidades en esta columna: ¿hasta dónde debe el Estado inmiscuirse en nuestras vidas? Hace mucho tiempo un argentino acudió a la Corte Suprema porque consideraba un abuso, por ejemplo, que el Estado lo obligase a enterrar sus muertos en un cementerio público. A partir de allí aparecieron los cementerios privados. Hace poco tiempo, otro argentino acudió a la Corte porque consideraba un abuso que el Estado lo obligase a contratar determinados actores en su teatro. La Corte le dijo al Estado que se abstenga de hacerlo. Un pueblo nunca debe resignar su libertad en manos del Estado. Una mala reforma del Código Civil podría llevarnos a la esclavitud.